Con la crisis generada en Nicaragua y Guatemala, ¿hacia dónde se encamina la región en el ejercicio de la democracia? La respuesta a esta y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Varios temas para poder reflexionar sobre la situación en nuestro país, desde luego, un poco cómo está la región, el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, que es sin duda alguna esencial. Esos son como los temas que estaremos analizando esta noche. Queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios el padre José María Tojeira, director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, UCA, y ex rector de la Universidad Centroamericana. Padre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Es un gusto estar con ustedes. Perfecto. Bueno, padre, antes de comenzar la entrevista le decía, y lo planteaba un poco de alguna manera en la forma introductoria, en la pregunta que planteamos, y es un poco, hay varios temas que hablar, pero también de la región, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en Centroamérica? En el pasado vimos lo que ocurrió en Honduras con el caso de Juan Manuel Hernández, el tema de violación a la Constitución, ya que prohibía la reelección, pero bueno, se reeligió a pesar de eso. Lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Guatemala, lo más reciente e inmediato obviamente tiene que ver con el caso de la CICIG. ¿Cómo se puede, cuál es la perspectiva que se puede tener de lo que está ocurriendo en Centroamérica? Y quizás vamos viendo país por país. Bueno, yo creo que hay un retroceso real en diversos campos, ¿verdad? Generalmente cuando no se impulsa adecuadamente los derechos económicos y sociales, que son la base de la convivencia pacífica, empiezan a surgir autoritarismos y empiezan a irrespetarse los otros derechos civiles y políticos. Y yo creo que el autoritarismo, que ha sido tradicional en nuestros países, está resurgiendo con bastante fuerza. Ahora también está resurgiendo la protesta pública, que ha sido en buena parte silenciada, que en este momento está siendo reprimida severamente en Nicaragua, pero sí cada vez hay, creo yo, una indignación y una protesta más fuerte entre la gente. Ha generado algunas cosas positivas, pero también la gente ha estado muy poco acompañada, diríamos, tanto políticamente, la protesta tanto en Nicaragua como en su momento en Honduras fue más popular que política, ¿verdad? Es decir, no ha habido como liderazgos fuertes políticos que acompañen la protesta. Y al estar poco acompañados, pues han tenido, bueno, momentos de cansancio, ¿verdad? En algunos lugares, o de silenciamiento. Los esfuerzos de diálogo a los que se acuden en un primer momento se abandonan después rápidamente, es decir, en la medida en que la gente se va cansando, o creen los políticos que la gente se va cansando. Sí hay un deterioro y un retorno al autoritarismo, me parece a mí, lo que acaba de pasar. Por ejemplo, expulsando a funcionarios de las Naciones Unidas o negándose a continuar con experiencias positivas como era la de la CICIG. Ese tipo de cosas muestran que hay una tendencia muy autoritaria. El modo del presidente Jimmy Morales de anunciar que ya no iba a haber más CICIG fue un modo típico de dictador. Es decir, con todo el ejército detrás. ¿Qué tiene que ver el ejército? A no ser que el ejército sea tan corrupto que sea el motor principal para que se suspenda la CICIG, pero una decisión de no continuar con una experiencia exitosa de persecución de la corrupción no tiene, teóricamente, ¿verdad?, nada que ver con el ejército. Entonces, ¿qué hace el presidente con todo el ejército detrás? Es decir, es un símbolo puro y duro de autoritarismo, ¿verdad? Y de avisarle a la gente, cuidado si protestan, porque tengo a todos estos detrás de mí.
Ahora, que la foto del ejército en algunas situaciones específicas, salvando las distancias desde luego y extrapolando un poco, esa foto del ejército que parecía más de la época del pasado conflicto armado en Centroamérica, parece que está resurgiendo, ¿no? Usted vio también... cuando hablaron contra el fiscal, el ministro de Defensa, que debemos tener ya un ministro de Defensa civil, hombre, que es una vergüenza que solo tengamos ministros de Defensa militares. Pero digo, aparte de eso, que el ministro de Defensa se rodee del Estado Mayor para criticar al fiscal, hombre, eso en países democráticos es sancionado, ¿verdad? Y generalmente es sancionado con la dimisión. Ahora bien, volviendo al caso de, si vamos, digamos, un poco haciendo la reflexión por país, en lo más inmediato estábamos en el caso de Guatemala, ¿no? Porque en Guatemala lo que conocimos justamente fue el comunicado de la CICIG, creo que lo tenemos ahí para mostrarlo, el comunicado que firmó el presidente de la República, por ejemplo, citando, decía él, como podrá ver su excelencia, dice, la CICIG ha permanecido en el país por más de 10 años, considerándose que a la fecha el mismo ha sido suficiente para que dicha comisión, dice, haya logrado el cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo contemplados en el artículo 1 del mismo. En virtud de lo anterior, agregaba ahí, por ese medio hago del conocimiento que no se solicitará prórroga del plazo del acuerdo y en consecuencia el mismo fenecerá el 3 de septiembre. Justamente este día prácticamente ha concluido el trabajo, el permiso oficial entonces para el trabajo de la CICIG en Guatemala, después de 10 años, dice. Una cosa son las razones que pone en el papel y otra cosa es la realidad, porque la CICIG estaba investigando la corrupción en el financiamiento ilegal de las elecciones en cuenta al presidente de la República. Claro, incluido él, sí. Yo creo que esa es la verdadera razón. De hecho, después en otras declaraciones sí ha habido unas quejas del propio presidente, ha habido unas quejas más fuertes contra la CICIG, diciendo que ha procedido deslealmente, que el gobierno ha sido leal con la CICIG, pero la CICIG ha sido desleal con nosotros. Ese tipo de cosas que llaman un poco la atención, porque la CICIG es independiente por definición, no tiene lealtad ni no lealtad, lo que tiene es independencia. Pero ahora, en términos de reacción, parece que en Guatemala no ha habido la reacción que ha ocurrido en el pasado de la sociedad civil, porque Guatemala tiene una sociedad civil muy activa, ¿no? Totalmente distinta a la nuestra. Sí. Pero esta vez no se ha visto la reacción de la sociedad civil. Esta vez no ha habido la reacción, ciertamente, que hubo contra Otto Pérez Molina, ¿va? Y contra su vicepresidenta. Eso ha sido muy claro. Yo creo que ha habido un desgaste real, ¿verdad? Y también la falta de liderazgo político, porque yo creo que es importante que haya partidos políticos decentes que ante situaciones de corrupción se enfrenten, se rebelen, protesten y apoyen a la gente en sus reivindicaciones. Y yo creo que a veces se da el cansancio también en la población civil, después de tantos dimes y diretes, tanto ver que las cosas no acaban de avanzar, un avance de repente y ahora yo creo que se sienten en Guatemala en particular muy traicionados por los políticos. Estuve hace poco en una reunión hablando de corrupción y vino un fiscal de Guatemala, ¿verdad? Y decía, claro, el problema es que todos los partidos han caído en financiamiento ilegal. Y entonces, para juzgar a cualquier persona dirigente de los partidos que están en la asamblea o están en la presidencia, hay que recurrir a la asamblea para que levanten el fuero. Sí, entonces, es decir, jueces y partes. Son jueces y partes, no vamos a conseguir nada. Entonces yo creo que ese tipo de lenguaje de esto está demasiado corrompido y no vamos a conseguir nada, ha producido un desánimo en la gente, ¿verdad? Con Otto Pérez Molina yo creo que se centraba mucho la corrupción concreta en él y en su vicepresidenta, ¿verdad? Ahora es todo el sistema el que aparece corrupto y la gente no sabe por dónde caminar, ¿verdad? Ya hubo un intento importante de frenar este autoritarismo cuando el Congreso de Guatemala había tomado, no me acuerdo bien cómo fue la medida, pero la gente se rebeló, se manifestó y el Congreso dio marcha atrás, ¿verdad? Pero yo creo que, claro, este juego de querer hacer marcha adelante, marcha atrás, es decir, acaba cansando a la gente. ¿Usted cree que se está debilitando todavía más ese nivel de conexión, la poca conexión que en un momento determinado existía entre los partidos políticos y la sociedad civil en Guatemala?
Yo creo que se está debilitando, sí, y mucho además, yo creo que sí. Y es precisamente el ir descubriendo que no hay partido político que no haya caído en la corrupción, ¿verdad? Bueno, Valdizón también, otro de los grandes candidatos de la elección pasada, también ha sido condenado por corrupción, ¿verdad? Es decir, entonces, sí hay una situación en que la gente, bueno, se siente demasiado atenazada por una estructura política que parece que no tiene recambio, ¿verdad? O no le encuentran por dónde entrar al recambio. Perfecto, nos vamos a sacar en el punto. Cuando regresemos, padre, me interesa conocer la opinión suya sobre lo que está pasando en Nicaragua, que es particular, ¿no? Porque ya a estas alturas se habla de cientos de asesinados, sí, ¿no? En medio de la situación que tienen. Tenemos algunas declaraciones que ha dado a través de su cuenta de Twitter también Monseñor Silvio José Báez sobre esta situación y colocar un poco en perspectiva también, ¿le parece si hablamos del Latinobarómetro? Sí. Que justamente recoge algunos datos específicos sobre la situación de la percepción de la democracia en América Latina y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de autoritarismo. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. El padre José María Tojera, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y es ex rector de la UCA, está con nosotros en nuestros estudios. Padre, le vamos a mostrar de inmediato. Bueno, hemos recogido un tuit que escribió hace algunos minutos atrás Monseñor Silvio Báez de Nicaragua, donde hace referencia a la situación desde luego que está ocurriendo en ese país y particularmente la iglesia. En el tuit, por ejemplo, dice: las amenazas, agresiones verbales, injurias y espionaje contra la Iglesia Católica de Nicaragua no son parte de una persecución política, sino religiosa. Los injustos se sienten incómodos cuando la fe se vuelve profética y liberadora. Eso lo dijo hace algunos minutos, pero además agregaba otro comentario. Dice que la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar a la delegación de Naciones Unidas desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense. Eso es lo que ha dicho sobre dos temas específicos. Padre. Bueno, que hay persecución de la iglesia sí es muy claro, ¿verdad? Es decir, bueno, el propio Silvio Báez le pegaron un navajazo en el brazo y hay una represión fuerte de la gente en su derecho a la libertad de expresión, libertad de manifestación, etcétera, incluso ante alguna agresividad mínima en comparación con la del gobierno, ¿verdad? Ante alguna agresividad o violencia de los sectores que protestan, la respuesta ha sido desproporcionada, es decir, frente a una violencia no letal, han respondido con violencia letal. Eso ciertamente es una violación muy grave de derechos humanos, es decir, si te tiran una piedra no puedes responder a tiros, y a tiros a matar, es decir, eso es muy grave, creo yo. De modo que en la medida en que la Iglesia ha apoyado las reivindicaciones de la población, sí ha habido, bueno, es decir, hay varios, Monseñor Silvio Báez tiene protección, un mandato de protección de parte de las Naciones Unidas, otros sacerdotes también, realmente se les está vigilando, hay amenazas, incluso cuando llega alguien religioso, sacerdote a Nicaragua, es decir, a veces les ofenden, ¿verdad? Es decir, o sea, ya es una situación sistemática contra la iglesia. Sí, y empiezan a preguntar, ¿qué vienen aquí a molestar, a no sé qué? A alguna gente le han quitado el celular para revisárselo, es decir, pero realmente un maltrato que incluso en tiempo de la guerra que había contra algunos sectores, también agresividad aquí en El Salvador, no lo recuerdo yo de esa manera tan brusca en los aeropuertos, me refiero, y en las aduanas que se está produciendo en Nicaragua. Es una especie de agresividad, yo diría que desesperada, ¿verdad? Es decir, de querer golpear cualquier tipo de disidencia de esta pareja que está en el gobierno de Nicaragua. Yo creo que están avanzando hacia un régimen realmente dictatorial, aunque hayan sido elegidos con esas especies de leyes poco democráticas que tienen, que se gana con el 30% de los votos emitidos, ¿verdad? Ahora, pero entonces lo que uno puede apreciar, padre, es un franco retroceso en el tema de ejercicio de la democracia, en el tema de derechos humanos.
yo creo que en Nicaragua es muy grave en este momento. Es decir, esta gente, bueno, ha manipulado tremendamente a la población en primer momento. Mientras tuvieron dinero, lograron establecerse con dádivas. Tienen alguna gente que sí es incondicional de ellos, pero quieren mantenerse en el poder a como dé lugar. Y ante las protestas han recurrido a violaciones de derechos humanos graves, a matar, fundamentalmente a golpear. Hay heridos que han ido a hospitales y que no les han admitido en los hospitales por venir heridos por la policía, etcétera. Eso yo siento que es una situación como muy grave. Le piden a Costa Rica que le manden la lista de los que están saliendo de Nicaragua, de los refugiados. ¿Qué es eso, verdad? Es decir, hay una especie de régimen policíaco, ¿verdad?, en Nicaragua, es decir, y autoritario, que realmente es una sombra de democracia, es decir, creo yo, en este momento. A diferencia del pasado conflicto armado, en el contexto de la Guerra Fría, padre, ¿esto ya no tiene que ver con el tema de izquierdas, derechas, el tema ideológico? Pues mira, yo creo que en absoluto, ¿verdad? Todavía algunos de estos gobiernos, digo, el de Nicaragua en particular, tiende a decir que el imperialismo, es decir, que la ultraderecha es la que está agrediendo, pero es población civil harta del autoritarismo del gobierno de Nicaragua, y es una iglesia muy abierta a los pobres y a los más necesitados la que está diciendo, miren, lo que les están diciendo es cierto, negocien, dialoguen. Y el gobierno se irrita porque la iglesia pide diálogo. Es decir, no quieren aceptar ningún tipo de diálogo ni de debate con la gente que está un poco desesperada por tanto autoritarismo, tanto ego, ¿verdad?, tanta afirmación bastante ridícula de Nicaragua cristiana, socialista y solidaria o algo así que tienen, ¿verdad? Es decir, entonces es triste, ¿verdad? Pero sí, es una vergüenza. Es decir, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a veces a este tipo de autoritarismos que a veces no nos escandalizamos como debiéramos, ¿verdad? Es decir, porque realmente sí se está rompiendo la democracia de un modo grave en Nicaragua. Y hablamos de democracia continuamente, ¿verdad? Pero sí, ahora el Latinobarómetro que se realiza, bueno, lo hacen anualmente, de 2016 sobre todo, establecía de alguna forma un creciente desencanto, y es una tendencia bastante gradual en las últimas mediciones que se han hecho sobre el ejercicio de la democracia en algunos países, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Sí. Y se hablaba un poco de la preocupación que había de que esto termine un poco decantándose en la aceptación de la población a prácticas autoritarias. Pues sí, la gente cuando se desespera busca líderes, ¿verdad? Bien sea líderes populistas o líderes autoritarios, ¿verdad? Es decir, busca a alguien que resuelva la situación. Es decir, en general los partidos políticos están para resolver las situaciones, ¿verdad? Pero cuando los políticos fallan en sus responsabilidades, hay una tendencia a buscar soluciones autoritarias. Es un error, porque cuando viene el autoritarismo se complican todavía más las cosas, crece la violencia, crecen las violaciones de derechos humanos. Es decir, la democracia podrá ser un sistema deficiente, pero si funciona es mucho mejor, a pesar de sus problemas, mucho mejor que una dictadura o que un populismo que tienda a perpetuarse en el poder, bien un partido, bien una persona, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hay un deterioro y un cansancio de la gente, de la falta de soluciones, ¿verdad? Y además de esa tendencia a una mezcla de autoritarismo con corrupción que se ha ido dando en nuestros países y que desespera a la gente. No puede ser que a una persona por robar a mano armada un reloj valorado en $100 le metan 12 años de cárcel y que a alguien que robó 20, 25 millones le den 5, ¿me entiendes? Porque la corrupción estatal es más suave. Miren, eso es un escándalo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es eso de 5 y 12? Sí. Yo no digo que haya que darle menos al que roba el reloj, digo, pues depende de circunstancias, yo creo que la ley debe ser flexible, pero claro, la comparación, que roba
pobremente, es decir, le meten más años que al que roba desde su riqueza y desde el poder y de la confianza que le da el pueblo, claro, es una cosa que desespera a cualquiera. Es decir, esto no funciona, acaba diciendo la gente, ¿verdad? Es decir, yo sí creo que hace falta recapacitar, ¿verdad?, sobre lo que es la democracia, ¿verdad?, sobre lo que son los derechos humanos, sobre lo que es la responsabilidad social de cualquiera que gobierne y también de la empresa privada, ¿verdad? Sí, claro. Eso hay que hacerlo. Bueno, de hecho tenemos un tema que me gustaría conocer su opinión un poquito más adelante y que tiene que ver con, bueno, los diputados siguen sin elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y a propósito, usted participó la semana pasada justamente sobre, todo el tema de análisis sobre la situación de corrupción en El Salvador, y ahí hubo declaraciones del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, donde hablaba de eliminar todo este tema de la inmunidad para funcionarios. Hubo otras propuestas, ¿no? Yo creo que tendremos el espacio para poder conversar en unos minutos. Vamos a una pausa, regresamos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Padre Tojeira, hay un tema que está en medio de toda esta situación del contexto que está viviendo el país, que prácticamente preelectoral, ¿no? Y que tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de la República de romper esas relaciones que tenía diplomáticas con Taiwán y establecerlas con República Popular China. Todo este tema, la discusión que se ha plantado alrededor de este tema, ¿cómo lo está observando? Digamos, ¿qué es lo que está pasando alrededor de esto? Porque, bueno, aparece todas ahí las declaraciones de la embajadora norteamericana, el tema de la isla Perico, el tema económico, desde luego, pero también si ahí puede haber presencia militar, intereses militares en la zona. Bueno, mira, yo el tema de establecer relaciones con la China continental, en principio no me parece absurdo. Es lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho toda Europa, es decir, lo que han hecho la gran mayor parte de los países que pertenecen a las Naciones Unidas. El modo sí ha sido llamativo, porque se informó no de un día para otro, sino de un minuto para otro, ¿verdad? Entonces, anunciar una cosa así tan repentinamente crea desconcierto, y si además simultáneamente se tienen las zonas especiales, si hay una cierta desesperación porque alguien se ocupe de ese puerto muerto que hay ahí, ¿verdad?, desde hace 10 años, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Han negociado debajo de la mesa? ¿Qué han negociado? Etcétera, ¿verdad? Es decir, el modo de hacerlo sí me parece a mí fatal. La verdad que es muy difícil decir qué es lo que hay de fondo. Las acusaciones que han salido, algunas son un poco peregrinas, ¿verdad? Es decir, las afirmaciones de la embajadora a mí me parecen de los más injerencistas que hay, ¿verdad? Es decir, no, cuidado, que vamos a romper el Marco Rubio también. Es decir, ese tipo es un político imperialista, así, con toda la palabra que se puede decir, ¿verdad? Pero realmente el gobierno tampoco siento yo que haya hecho bien las cosas. Esto se anuncia, se dice que se está negociando, se aclara ante el pueblo qué tipo de negociación hay con la China y con los otros, pero no se rompe de esta manera, con acusaciones mutuas. Sí, que nos pedían mucho dinero, no, que no les pedíamos nada. Es decir, parecen, bueno, como niños, ¿verdad? Y además un modo... realmente yo no soy muy simpatizante de Taiwán, porque apoyó mucho la guerra sucia dentro del país, tanto la guerra sucia militar y crímenes de guerra, como apoyó también la guerra psicológica, que es un modo de guerra que yo éticamente no comparto, ¿verdad? Pero, es decir, no me cae bien Taiwán en ese sentido, pero, es decir, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, ¿verdad? Y los políticos, sobre todo, deben hacerlas bien. Entonces, tampoco me cae bien la China continental, un régimen autoritario no democrático que tarde o temprano se va a romper, ¿verdad? Es decir, y yo creo que la democracia acabará imponiéndose en China, porque un sistema autoritario puede en un primer momento hacer avanzar las cosas. Pasó con Rusia. Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba creciendo mucho más a prisa económicamente, mucho más a prisa que Estados Unidos. Y estaban diciendo, ya lo vamos a superar. Y de repente entraron en el colapso que conocemos, ¿verdad? Es decir, China ha sido un poco más inteligente porque usa el mismo autoritarismo de los rusos, pero
con un poco más de apertura, ¿verdad? En el campo económico, sobre todo, pero también en el campo social se han ido, se han visto obligados a abrirse un poco más, a luchar contra la corrupción que se estaba dando enorme dentro de China también. Y entonces, ¿qué tipo de implicaciones son las que podría haber de esas relaciones acá en nuestro país? Digo, para la población en términos de beneficio, costo-beneficio, porque ahí todo el tema de si lo que se va a tener es más inundación del mercado con productos chinos, y al final de cuentas, pero el tema es esencial, ¿qué gana o pierde la población? Bueno, yo creo que si se sabe manejar bien la relación con China y con Estados Unidos, como han mantenido la relación otros países, en conjunto la apertura mayor del mercado puede ayudar al desarrollo del país. Eso yo creo que es evidente, pero hay que saber manejar bien las cosas, ¿verdad? Es decir, la impresión que da es que no se han manejado adecuadamente, porque uno tiene la impresión que incluso a los gringos les salió un poco de sorpresa esto de las relaciones con la China, ¿verdad? Y si uno, pues si se hubiera desdramatizado y hablado y visto los pros, los contras que puede haber, las ventajas, etcétera, yo no le vería mayor problema. China sí es un país que está invirtiendo mucho en América Latina. No es solo el caso Honduras, sino en toda América Latina. Sí, bueno, el caso de Sudamérica, por ejemplo, tiene más de 10 años, ¿no? La presencia fuerte, sobre todo en la parte de Argentina, Brasil. Entonces dice, bueno, pues es normal que una potencia económicamente emergente quiera abrir sus mercados. Eso es normal. Es decir, pero sí, el modo es a mí lo que me sorprende. Vamos a ver cómo manejan los futuros gobiernos este tipo de problemática que se ha dado, que a mí me parece un poco artificial y más basada en el modo que en que haya algo de fondo que impida esto. Pues lo han hecho todos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es decir, bueno, pues menos el modo que da ese miedo. Es decir, van a poner una base militar. A mí me da risa lo de poner una base militar, ¿verdad? Es decir, aquí digo, porque un país de 20.000 kilómetros cuadrados, ¿qué pinta una base militar aquí? Aparte que los gringos ya tienen una especie de base militar, ¿verdad?, para vigilar el narcotráfico. Sí, ¿verdad? El caso del centro de monitoreo. Sí, el centro de monitoreo. Pero no creo que haya posibilidades de ir mucho más allá de eso. Incluso el éxito de las zonas especiales, incluso del uso del puerto de la Unión, es todavía algo pues que se habla de que va a ser una maravilla, pero vamos a ver, porque no hay ninguna seguridad. ¿Hay alguna oferta económica concreta? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algo conocido? Sí, la posibilidad de que la realidad supere entonces las expectativas. La posibilidad de que la realidad quede mucho más abajo que las expectativas que están anunciando. Es decir, eso es una posibilidad. Es decir, bien, yo nací en un puerto, de mar, bueno, es decir, este puerto tampoco es la gran cosa. Es un puerto, pero un puerto pequeñito. Es decir, y un puerto con una infraestructura en torno muy baja. Es decir, ¿qué pasa si un carguero si quisieran, ¿verdad?, un carguero grande, bajara 20.000 containers en el puerto de la Unión? Colapsa eso. Sí, el tema de la capacidad instalada. Claro, y hay 20.000 camiones para trasladar los 20.000 containers. ¿Cuánto tardarían? Es decir, ese puerto no le hace competencia a nadie de momento. Puede ser un pequeñín desahogo para algunas cosas que nos beneficie algo si se logra hacer operativo, porque es muy caro también la limpieza del canal. Pero bueno, es decir, ojalá salga algo. Yo no quiero ser muy negativo, pero a veces hacen unas propagandas y nos ponen unos spots publicitarios como que esto fuera a ser la panacea, y además con zonas especiales que ni siquiera sabemos exactamente cómo va a ser la cosa. Es decir, yo, como digo, nací en un puerto que tiene también zonas francas, le llaman allá, es decir, donde hay cierta liberación de impuestos temporal y donde la seguridad la custodia la policía del propio país, no una policía alquilada. Es decir, tienen normas muy estrictas de respetar toda una serie de normas y leyes del propio país, ¿verdad?
y vigilancia continua del propio país. Entonces, estas zonas especiales con una gran libertad y autonomía, a mí no me suenan para nada, me suenan más a un problema que genera corrupción en buena parte, tanta libertad. Bien, nos quedamos en ese punto. Ahora sí, después de la pausa comercial regresamos con el tema de elección, el atraso más bien en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, la Asamblea Legislativa sigue sin elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia, padre, y en medio de esto, la semana pasada, yo creo que coincidieron en el mismo evento con el ex magistrado Edward Sinay Blanco, ¿no? Él decía que era mejor quitar incluso a la Asamblea Legislativa la facultad de elección de ciertos funcionarios, y en este caso de magistrados de Corte Suprema de Justicia, o el caso del fiscal general de la República. Claro, en medio de lo que tenemos, ¿no? Sala de lo Constitucional no se puede integrar porque hay que elegir 4. Uno que hace falta, pero en el caso de la Sala de lo Civil, bueno, que en todo caso Corte Plena lo decide. Pero el tema concreto es que no tenemos Sala de lo Constitucional y parece que el entrampamiento puede prolongarse más tiempo. Mira, yo hice una propuesta allí menos radical que la de Sinay Blanco, ¿verdad? Porque, todavía era más suave la suya. La mía era más suave porque yo decía, miren, es decir, esto es relativamente fácil de hacer reformando el reglamento interno de la Asamblea, es decir, que la Asamblea haga un reglamento interno por el cual se obliga a tener técnicos especializados de la sociedad civil, es decir, que cataloguen y clasifiquen, que califiquen a los 30 magistrados y que después la Asamblea se comprometa a elegir entre los 10 mejor calificados. Pues es una manera sencilla, ¿verdad? Es decir, de eliminar a 20 y dejar 10 los que realmente respondan mejor. Porque los diputados no entienden plenamente cuál es la función de la Sala de lo Constitucional. Y eso lo vemos por todas las críticas que le han hecho a la sala saliente, ¿verdad? Es decir, incluso por las preguntas que le estaban haciendo a los diputados. Es decir, yo sí creo que necesitan apoyo de la sociedad civil. Quitarle el nombramiento de los funcionarios de segundo grado, a mí me parece que puede ser peligroso, es decir, porque tampoco la sociedad civil es un cuerpo unánime, etcétera. Ahora, para calificar técnicamente a la gente, sí puede funcionar los diversos estilos de la sociedad civil, ¿verdad? Con cierta independencia. Pero bueno, independientemente de eso, el que no esté constituida la Sala de lo Constitucional, para mí es una violación de la Constitución. Lo que pasa es que como no hay Sala de lo Constitucional, no se puede reclamar, pero están privando al ciudadano de las posibilidades de poner amparos constitucionales. Entonces, están privando al ciudadano de la pronta justicia. Eso está en la Constitución. Y la Sala de lo Constitucional es una sala a la que se va directamente, ¿verdad? Entonces, si me atrasan un mes la constitución de la Sala de lo Constitucional, me están dificultando mi derecho a la pronta justicia que está garantizada por la Constitución. Entonces, yo no sé exactamente, si no hay Sala de lo Constitucional, cómo se puede denunciar a los diputados. A posteriori probablemente sería un poco complicado, pero sería bueno denunciarlos ahora ante algún tipo de organismo legal. Yo no sé si ante... Alguien colocó un aviso ante la Fiscalía Sala de lo General de la Contencioso República, Administrativo, puesto que ellos están incumpliendo sus la misma Corte deberes Suprema de Justicia, Sí, ellos están incumpliendo sus funciones administrativas, o sus funciones, sus responsabilidades. Entonces, sí es... para mí un insulto a los ciudadanos lo que está pasando, y además una violación de la Constitución que ya sabemos que les importa poco. Es decir, porque mira, llevamos desde el 83 con la misma Constitución, y la Constitución dice que el Estado, es decir, incluimos también a los diputados, que el Estado debe garantizarle a los ciudadanos el bienestar económico. Con un 30 y tantos % de pobreza en tantos años, como que no han garantizado mucho el bienestar económico. Ahí está, en el artículo 1 de la Constitución. Es decir, empieza uno a leer la Constitución y sabe que la han violado ya, el Estado. Claro. Ahora, mientras tanto, lo que viene más adelante también es la elección del fiscal general de la República, ¿no? Porque termina funciones el actual en enero del próximo año. O sea, en medio de campaña electoral tendrá que estar eligiendo. Bueno, ahí es
esperemos que no nos dejen sin fiscal general, ¿verdad? Es decir, claro, siempre quedaría el fiscal adjunto, ¿verdad? Es decir, ahí no se rompe tanto el ejercicio del poder fiscal, ¿verdad? Pero de todas maneras sería de nuevo una irresponsabilidad de la Asamblea. Es decir, yo creo que el fiscal, sea el que está, sea otro, debería ser elegido antes de que el actual fiscal dejara el cargo. Sí. Es decir, si se le prorroga, que se le prorrogue ya. Yo siempre he pensado que 3 años para ser fiscal y cambiar cada 3 años es un error, a no ser que haya un fiscal que sea corrupto, ¿verdad? Entonces claro que hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero si más o menos se ve que funciona y que hay algo de funcionamiento, hay que dar un poco de tiempo, porque no podemos, una institución tan compleja como la Fiscalía y que depende de un modo tan fuerte de una sola persona, no podemos andarlo cambiando la dirección cada 3 años. Ahí hay una cosa que también es importante en esta discusión que se ha armado sobre dar autonomía a la parte de persecución, a la unidad de investigación fiscal. A la unidad de investigación fiscal. Es decir, yo sí creo que tiene que haber una reforma interna de la legislación de la Fiscalía, de tal manera que los funcionarios que tengan cargos dentro de la Fiscalía en determinadas unidades, aunque dependan del fiscal, porque no se debe romper la dependencia del fiscal, pero tengan la suficiente autonomía como para que no les puedan frenar en un proceso iniciado de persecución de un delito. Ahora bien, hoy puede el fiscal decirle, ya no investigue más eso. Eso no puede ser. Padre, bueno, usted lidera la institución que tiene que ver con el tema de defensa de derechos humanos, ¿no? Sí. De la UCA. En este caso de atraso en elección de magistrados y que tiene que ver con afectación a los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque si recordará, la Sala de lo Constitucional pasada, que terminó funciones el 15 de julio, intervino sobre diferentes casos que tenían que ver con el tema de la salud de algunos ciudadanos. Claro. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿hay alguna forma de que se pueda recurrir incluso a instancias internacionales, hacer una especie de denuncia, o qué puede ocurrir en este caso? Lo que pasa es que, claro, con una denuncia se puede hacer una denuncia internacional, pero el problema de una denuncia internacional es que estamos esperando que de un momento a otro haya nueva sala. Entonces una denuncia internacional normalmente corre un término tiempo, de procedimiento. tiene unos términos de procedimiento largos, y entonces claro, la gente se desanima a ir a instancias internacionales. Yo creo que tendríamos que pensar con mayor seriedad la posibilidad de, desde una catalogación del delito que está cometiendo la Asamblea, al negarnos la pronta justicia, desde ahí ver a dónde podemos recurrir, porque hay otras instancias también en la Corte Suprema. Y por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo ciertamente es una sala que cuando tienes un pleito con el Estado puedes acudir a ella. Bueno, estos son parte del Estado, nos están tratando mal, entonces pues tal vez podamos, no sé, habría que estudiar eso por lo menos un poco. Sí, porque todo el tema es qué mecanismo para ejercer un poco de presión para que tomen decisión pronto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no nos podemos quedar paralizados ante esta irresponsabilidad de la Asamblea. Sí, sobre todo porque un poco la especulación, pero hay quienes sugieren de que esto puede alargarse incluso hasta finales de año, pues, o sea, y claro, sería el colmo quizás, pero igual, o sea, lo que en general hay una tendencia entre nosotros en El Salvador a imaginar lo peor, ¿va? Entonces, porque a mí me ha llegado, bueno, el rumor de que algunos diputados están pensando en elegirla después de las elecciones. Sí, todavía más. Sería una locura eso, ¿verdad? Y una estupidez además. Pero bueno, es decir, yo creo que sí, no podemos quedarnos con las manos cruzadas ante tanta irresponsabilidad. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, padre. Sí. Había una cosa que quería decir sobre la impunidad. Sí, por favor. Inmunidad. Es decir, miren, inmunidad no hay que confundir con impunidad. Los diputados deben tener inmunidad para la expresión de la palabra, para la libertad de expresión, pero no para los demás delitos. No tiene razón de ser una inmunidad que les proteja de homicidios, de incumplimientos de otros funcionamientos, etc. Entonces, ojalá eso lo arregle. Sí, interesante.
Bueno, padre, le agradezco por haber estado con nosotros. William, muchas gracias. Muy amable. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana siempre a las 8 en punto. Buenas noches, que descansen.